En el siguiente circuito encuentre la resistencia equivalente, la corriente en cada resistencia y el voltaje en cada resistencia. Tenemos entonces un circuito con tres resistencias en paralelo. El voltaje de la fuente es de 12 voltios. Sabemos que en un circuito en paralelo, el voltaje de la fuente es el mismo para cada resistencia. Por lo tanto, el voltaje 1 va a ser igual al voltaje 2, va a ser igual al voltaje 3 y este va a ser igual al voltaje total. Entonces el voltaje 1 va a ser igual al voltaje 2, que es igual al voltaje 3 y que es igual a 12 voltios. Ya tenemos entonces el voltaje en cada resistencia. Es decir, tenemos el voltaje en la resistencia 1, el voltaje en la resistencia 2 y el voltaje en la resistencia 3. También nos pedía además la corriente en cada resistencia. Como tenemos el valor de la resistencia y el valor del voltaje, podemos entonces encontrar la corriente aplicando la ley de Ohm, que me dice que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Reemplazando los datos, entonces voy a tener que la corriente 1 va a ser igual al voltaje 1 sobre la resistencia 1. Entonces la corriente 1 va a ser igual al voltaje 1, que es 12 voltios, sobre la resistencia 1, que es 4 ohmios. Me queda entonces que la corriente 1 es igual a 3 amperios. Para la corriente 2, tengo que es igual al voltaje 2 sobre la resistencia 2. Reemplazando los datos, me queda que la corriente 2 es igual al voltaje 2, que sigue siendo 12 voltios, sobre la resistencia 2, que es 2 ohmios. Entonces la corriente 2 va a ser igual a 6 amperios. Y finalmente la corriente 3 va a ser igual al voltaje 3 sobre la resistencia 3. Reemplazando los datos, tengo que la corriente 3 es igual a 12 voltios sobre la resistencia 3, que es 8 ohmios. Me queda entonces que la corriente 3 es igual a 1.5 amperios. Ya tengo entonces la corriente en cada resistencia, es decir, la corriente que pasa por cada resistencia. Podemos también entonces determinar la corriente total. Sabemos que la corriente total es igual a la sumatoria de todas sus corrientes, es decir, corriente 1 más corriente 2 más corriente 3. Tenemos la corriente 1 que es 3 amperios, la corriente 2 que es 6 amperios y la corriente 3 que es 1.5 amperios. Reemplazando los datos, vamos a tener que la corriente total es igual a 3 amperios más 6 amperios más 1,5 amperios. Finalmente me queda que la corriente total es igual a 10.5 amperios. Nos pedían además la resistencia equivalente. Vamos a encontrar la resistencia equivalente aplicando la fórmula que me dice que la resistencia total o equivalente es igual a 1 sobre 1 dividido para R1 más 1 sobre R2 y más 1 sobre R3. Reemplazando los datos, me queda que la resistencia total es igual a 1 sobre
1 dividido para 4 ohmios, que es la R1, más 1 dividido para 2 ohmios, que es la R2, y más 1 dividido para 8 ohmios, que es la R3. Podemos resolver esto directamente o resolver paso a paso. Es decir, primero resuelvo 1 para 4, luego 1 para 2, luego 1 para 8 y hago esa sumatoria. Me queda entonces que la resistencia total es igual a 1 dividido 1 para 4, 0.25, más 1 para 2, 0.5, y más 1 para 8, 0.125. Haciendo la sumatoria me queda que esto es igual a 1 sobre 0.25 más 0.5 más 0.125 me da un valor de 0.875. Finalmente, resolviendo esta operación, me queda que la resistencia total es igual a 1 dividido para 0.875, me da un valor de 1.14 ohmios. Ya tenemos entonces el valor de la resistencia total o equivalente. Si quisiéramos hacer un circuito equivalente en donde pongamos la resistencia equivalente, nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos el voltaje de la fuente, que sería los 12 voltios, la resistencia total o equivalente, que sería 1.14 ohmios, y la corriente que fluye a través de este circuito, que es la corriente total. Y la corriente total es de 10.5 amperios. En el siguiente circuito, la corriente que fluye por la resistencia 2 es de 0.027 amperios. Determine el voltaje de la fuente, la resistencia equivalente y la corriente total. Tenemos entonces un circuito con dos resistencias en paralelo. Sabemos que la corriente que pasa por la resistencia 2, es decir, la corriente 2, es igual a 0.027 amperios. Nos pide determinar el voltaje de la fuente, la resistencia equivalente y la corriente total. Lo primero que podemos encontrar será entonces el voltaje 2, es decir, el voltaje en la resistencia 2, porque ya tenemos el valor de la resistencia 2 y también tenemos el valor de la corriente 2. Entonces, aplicando la ley de Ohm, sabemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces, para determinar el voltaje 2, voy a tener que el voltaje 2 va a ser igual a la corriente 2 por la resistencia 2. Reemplazando los valores, me queda que el voltaje 2 es igual a la corriente 2, 0.027 amperios, por la resistencia 2, que es 2.2 kiloohmios, o también 2200 ohmios. Es decir, voltaje 2 es igual a 0.027 amperios por 2200 ohmios. Resolviendo esa operación, me queda que el voltaje 2 es igual a 59.4 voltios. Ya tenemos el voltaje en la resistencia 2. Sabemos que en un circuito en paralelo, el voltaje de la fuente es el mismo para cada resistencia. Por lo tanto, el voltaje total
va a ser igual al voltaje 1 y esto va a ser igual al voltaje 2. Como ya tenemos el voltaje 2, ya sabemos entonces el voltaje total y también sabemos el voltaje 1. Me quedaría entonces que el voltaje total es igual a 59.4 voltios y que también el voltaje 1 es igual a 59.4 voltios. Nos pide además la corriente total. Para determinar la corriente total, tendría que determinar la corriente 1. Como ya tengo el valor de la resistencia 1, también tengo el voltaje en la resistencia 1, entonces sí puedo encontrar la corriente 1. Sabemos que mediante la ley de Ohm, la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Para determinar la corriente 1, tengo que es igual al voltaje 1 sobre la resistencia 1. Reemplazando los datos, me queda que la corriente 1 es igual al voltaje 1, que sería los 59.4 voltios sobre la resistencia 1, que es 1 kiloohmio, es decir, 1000 ohmios. Finalmente me queda entonces que la corriente 1 es igual a 0.059 amperios. Ya tenemos entonces la corriente 1. Para determinar la corriente total, se sabe que es igual a la corriente 1 más la corriente 2. Reemplazando los datos, me queda entonces que la corriente total es igual a la corriente 1, 0.059 amperios, más la corriente 2, 0.027 amperios. Me queda entonces que la corriente total es igual a 0.086 amperios. Ya tenemos entonces la corriente total del circuito. También nos pide la resistencia equivalente. Se puede encontrar la resistencia equivalente de igual manera aplicando la ley de Ohm, pero en este caso vamos a aplicar la fórmula de la resistencia equivalente. En este caso, como tenemos dos resistencias, podemos aplicar la siguiente fórmula. Resistencia total es igual a la resistencia 1 por la resistencia 2 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2. Reemplazando los datos, me queda entonces que la resistencia total es igual a la resistencia 1, que es 1 kiloohmio, por la resistencia 2, 2.2 kiloohmios, sobre la resistencia 1, que es 1 kiloohmio, más la resistencia 2, 2.2 kiloohmios. Resolviendo esto, me queda entonces que la resistencia total es igual a 0.6875 kiloohmios. Y si multiplico por 1000, tengo que la resistencia total es igual a 687.5 ohmios. Ya tengo entonces el valor de la resistencia total o equivalente. Puedo entonces
hacer un circuito equivalente. Sabemos que el voltaje total o voltaje de la fuente es igual a 59.4 voltios. La resistencia total o equivalente es igual a 687.5 ohmios. Y la corriente total que fluye por el circuito es de 0.086 amperios.